Bien, vamos a ver un resumen de la Odisea. La primera parte, como ya te decía, es la que se llama la telemaquia. Se trata de una especie de prólogo en el que se describe la situación del palacio real de Ítaca en ausencia de su rey Odiseo. Los pretendientes de su fiel esposa Penélope la acosan y al mismo tiempo devoran los bienes del palacio. El hijo de Penélope y Odiseo, Telémaco, llegado a una incipiente madurez, emprende un viaje a Pilos y a Esparta para buscar noticias de su padre. Ya en la segunda parte, denominada Los relatos en la corte de Alcínoo, en el canto número 5 nos enteramos de la situación real de Odiseo. Retenido por la ninfa Calipso en la isla fabulosa de Ogygia, logra escapar en una balsa, pero naufraga y arriba desnudo y desfallecido de cansancio y de hambre a la costa de los Feacios. En los cantos 6 y 12, o de los cantos 6 hasta la 12, se narra el hermoso episodio de Odiseo y Nausíaca, y la estancia del héroe en la corte de los Feacios, en la que es acogido benévolamente por el rey Alcínoo, a donde ha llegado en su largo peregrinar. Aquí narra Odiseo todas sus peripecias desde que salió de Troya. Y tiene lugar la decisión de los dioses de acabar con las penalidades del héroe y dejarle arribar a su patria. En esta narración se encuentran los elementos más antiguos del folclore primitivo y está lleno de evocaciones legendarias: los cíclopes, las sirenas, la bajada a los infiernos o las vacas del sol devoradas por los compañeros de Odiseo. Y la última parte, llamada La matanza de los pretendientes, es donde se narra la oculta llegada de Odiseo a Ítaca, el regreso de Telémaco, los sucesivos reconocimientos de Odiseo por su fiel porquerizo Eumeo, por su hijo y por sus leales. En el canto 22 se llega al punto culminante de la acción con la victoria de Odiseo como un mendigo en la prueba del arco y la posterior matanza de los que asediaban a su esposa y su patrimonio. En el canto 23 se produce el reconocimiento del héroe por su esposa y en el 24 se describe la llegada de los pretendientes al Hades, la visita de Odiseo a su padre Laertes y la pacificación de Ítaca cuando Odiseo asume de nuevo el mando. Otro representante de este periodo preático viene a ser Hesíodo. Frente a la figura semilegendaria de Homero, la existencia de Hesíodo no ha planteado dudas a los investigadores. Parece que vivió en torno al último tercio del siglo VIII o a comienzos del siglo VII a.C., siendo por tanto posterior a Homero. En cuanto a su obra, es autor, entre otras, de la Teogonía y de los Trabajos y los Días. La Teogonía trata de ordenar mediante catálogos y genealogías el mundo de los dioses griegos, desde Caos hasta Zeus. Uno de los núcleos que estructuran el poema es el llamado mito de las sucesiones, Urano, Cronos y Zeus, que no es una simple lista de los reyes del trono olímpico, sino que indica el proceso seguido por el mundo hasta alcanzar su perfección actual encarnada en el mismo Zeus. También vamos a tener a Safo. Safo nació en la isla de Lesbos. Parece que dirigió un círculo de muchachas. Allí iban a aprender música y poesía, contrapunto a que formaban los círculos aristocráticos masculinos. Casi toda su poesía está dedicada a las jóvenes de su entorno. Es la poetisa de los sentimientos. De su obra hay que destacar los epitalamios y los himnos.
Los epitalamios solían ser poemas de encargo y llenos de motivos populares y tradicionales. Los himnos en su mano se llenaron de motivos personales, lo que hace pensar que no escribió propiamente himnos, sino más bien plegarias como el llamado himno a Afrodita. El tema principal de su obra es el amor, expresado con sencillez, ternura y naturalidad. Y por último vamos a tener a Píndaro. El poeta coral más importante, sin lugar a dudas, es el Beocio Píndaro, que va a explotar enormemente el fondo mitológico de su tierra natal, Tebas. Si la época arcaica se caracteriza por el paso del mito al logos, Píndaro va a invertir los términos para ir de la razón al mito, pues normalmente no describe la realidad, sino que tan solo alude a ella mediante símbolos míticos. En cuanto a su obra, toca todos los géneros de la lírica coral, aun cuando destacan sus 4 libros de epinicios que contienen 44 odas, distribuidas como sigue. Son 14 olímpicas, 12 píticas, 11 ítmicas y 7 nemeas, que se refiere a los juegos de Argos. Muy bien, eso es todo.